Hola, soy María José Vargas y el día de hoy por medio de este video te voy a explicar de forma sencilla qué condiciones debe cumplir un tratado internacional para que sea válido y obligatorio. En esta primera parte abordaremos la pregunta de cuáles son las características para que se haga efectivo un tratado internacional. Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más estados u otros sujetos de derecho internacional como son las organizaciones internacionales. Para que un tratado sea efectivo y obligatorio, debe cumplir con 4 características esenciales. La primera es que debe ser un acuerdo entre las partes, es decir, que los estados negocian lo que dice en el tratado y si están de acuerdo lo firman y si no, no estarían obligados. La segunda es que debe ser vinculante. Eso significa que genera obligaciones legales a quienes firman ese tratado. No es simplemente una declaración de buenas intenciones, por ejemplo. Un tratado deberá especificar que es de obligatorio cumplimiento y deberá tener un proceso de ratificación. La tercera es que debe ser entre sujetos de derecho internacional. Esto es muy importante porque solo podrá ser entre estados o entidades reconocidas como sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, un contrato entre un país y una empresa privada no sería un tratado de derecho internacional. La cuarta es que deberá estar regido por el derecho internacional, no podrá estar regido por el derecho interno de algún país. Si el acuerdo se regula por leyes nacionales, entonces no sería un tratado internacional. Además, el proceso para que un tratado entre en vigor suele tener 5 pasos importantes según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Lo primero es la negociación, que es cuando se acuerda el texto del tratado. Lo segundo es la adopción, que es cuando se aprueba oficialmente este texto. Lo tercero es la firma, que es cuando se muestra la intención del Estado de aceptar este tratado. Lo cuarto es la ratificación, que es cuando el Estado confirma formalmente que se compromete a cumplir ese tratado. Y como último es la entrada en vigor, que es cuando el tratado empieza a tener efecto legal dependiendo de lo que diga el mismo tratado. En esta segunda parte abordaremos la pregunta de en qué consiste el conflicto entre Colombia y Nicaragua. El conflicto entre Colombia y Nicaragua es uno de los casos más complejos y más prolongados del derecho internacional contemporáneo en América Latina y tiene su origen en una disputa sobre soberanía territorial y delimitación marítima en el Mar Caribe Occidental, específicamente sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos cercanos, así como las aguas que lo rodean. En cuanto a sus orígenes históricos de este conflicto, tiene raíces coloniales. En el año 1803 otorgó el archipiélago una cédula real española a la Nueva Granada, que en este caso es la actual Colombia, pero fue en 1928 cuando se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual Nicaragua reconocía oficialmente la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y Colombia renunciaba a cualquier reclamación sobre la costa de Mosquitos. Este tratado fue ratificado en 1930 mediante un protocolo adicional donde se usó el meridiano 82 como referencia para la frontera marítima entre ambos países. Un segundo momento es el rompimiento unilateral del tratado por parte de Nicaragua. En 1980 el gobierno sandinista de Nicaragua declaró nulo el tratado de 1928 alegando 2 razones principales. La primera es que en ese momento no existía reconocimiento internacional sobre derechos marítimos extendidos. Y la segunda es que el tratado se firmó bajo presión política y militar de Estados Unidos, país que Nicaragua ocupaba en ese entonces. Desde entonces Nicaragua comenzó a reclamar soberanía sobre las islas, así como la redefinición de fronteras marítimas. Después sigue esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Este conflicto llegó al ámbito internacional en el 2001 cuando Nicaragua demanda a Colombia formalmente ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. En la demanda Nicaragua lo que pedía era lo siguiente: primero, la soberanía sobre las islas y cayos del archipiélago. Segundo, una nueva delimitación de las zonas marítimas en el Caribe, alegando derechos económicos exclusivos sobre aguas
que estaban bajo control colombiano en ese momento. Colombia responde en el 2003 con objeciones preliminares, argumentando que la Corte Internacional de Justicia no tenía jurisdicción sobre un tratado ya establecido en 1928. Un momento muy importante es el fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia en 2012. Tras años de audiencia, en noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia emite un fallo definitivo e inapelable con las siguientes conclusiones. La primera es que reconoce que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a Colombia. La segunda es que le otorga a Nicaragua alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, reduciendo significativamente el área marítima de Colombia. Y pues esto es polémico porque Colombia habría controlado esta área históricamente. Este fallo deja a las comunidades como los pescadores de San Andrés en un limbo jurídico. Además, se percibe como una pérdida territorial injusta. En cuanto a la respuesta de Colombia, Colombia responde al fallo retirándose del Pacto de Bogotá en noviembre de 2012, un tratado de 1948 por el cual los países de América Latina reconocían la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Además, Colombia ha mantenido presencia naval en las aguas en disputa y ha argumentado que el fallo no se puede aplicar sin un tratado bilateral con Nicaragua que regule de alguna forma la implementación del mismo.